Les extiendo un cordial saludo a todos, pidiéndole al Señor que les dé bendiciones, que le llene sus vidas de paz y de felicidad. Y también le doy gracias al Señor porque nos permite saludarnos y encontrarnos a través de estos medios. Saludo a las personas que se están conectando en este momento al servicio y a las personas que también lo escucharán después, luego de que ustedes se los compartan. Compartan el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Sin duda alguna, este año que acaba de terminar, el 2020, fue un año que no podemos decir que fue normal. Es un año totalmente diferente, que nos obligó a adaptarnos a cosas nuevas. Pero que también en esta etapa del año que termina, del 2020 que terminó, nos lleva a que replanteemos muchos planes, a que esa visión que el Señor nos dio al principio del año pasado y que muchas cosas quizás no se cumplieron, que muchas cosas quizás quedaron a media marcha, en pausa. El Señor hoy, de pronto, en tus oraciones, en tus encuentros con Él, te está llevando a que reinicies de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante dentro de los planes, y es la acción. El hecho de llevarlos a cabo, de ponerlos en marcha, de aquello que Dios te regaló como propósito de Él, como su voluntad, y que tú adoptas como un sueño y un anhelo en tu corazón, en tu vida. Dios hace su parte al dejarte saber su voluntad, pero te toca hacer la tuya, me toca hacer la nuestra, y es llevarlo a la acción. Este mensaje que hoy les comparto se titula Luz, Obediencia, Acción. Y vamos a basarnos en un versículo del libro de Nehemías, Nehemías 1:11. Quiero que todos busquen en su palabra y subrayen este versículo con el que vamos a iniciar nuestro mensaje. Dice así: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del Rey. Amado Padre, te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de encontrarnos con tu palabra, Señor, de alabar tu nombre, Dios del cielo. Yo te pido, Señor, que este mensaje sea atesorado en el corazón de todas las personas que lo escuchan, y que, Señor, seamos movidos hacia la acción, Señor, dentro de tu voluntad, Señor, que te agrademos con nuestra conducta, Señor, y con nuestras decisiones. Te entregamos este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Esto que acabamos de leer es el cierre de la oración que hace Nehemías luego de pasar por un fuerte momento de tristeza. La palabra describe que él sintió tristeza, lloró, hizo luto, ayunó y oró. Fue el momento en el que se detonó la voluntad de Dios en su siervo Nehemías. En ese momento, Nehemías era el copero del rey Artajerjes, y necesitaba ganarse su favor. Pero también tenía claro de que ese favor del rey Artajerjes no dependía del rey, dependía de Dios. Nehemías entendió que no solamente el éxito dependía del Señor, sino también la benevolencia del rey cuando él le manifestara su anhelo de ir hacia Jerusalén. Hago una breve descripción de la situación que se está dando en Jerusalén, haciendo énfasis en que Nehemías estaba cómodo viviendo en el palacio con uno de los empleos quizás más envidiados, que tenía sus riesgos lógicamente. Era copero del rey, era el encargado de probar la comida y probar el vino que consumía el rey Artajerjes. En ese momento, trabajando como copero, viviendo en el palacio, estaba a 1.600 kilómetros de Jerusalén, de lo que estaba sucediendo en Jerusalén, a 2 meses en camello. Sin embargo, hubiera sido más fácil para Nehemías, cuando se enteró de la situación, sentir la tristeza y decir: pobre de mi gente que está en Jerusalén, ojalá alguien se encargue de eso. Pero el Señor lo impulsa a decir: Señor, yo voy. Señor, yo quiero encargarme de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, aunque no sea un constructor, aunque no tenga las habilidades que humanamente son necesarias para llevar a cabo esta tarea. Yo me ofrezco, Señor, yo quiero ir. Confírmame que yo sea la persona que tú quieres que vaya, Señor. Y Dios lo escoge porque ve en Nehemías ciertas características que quisiera que estudiáramos y que
atesoráramos en nuestro corazón para vernos en un espejo de qué tan confiable me ve el Señor para realizar las labores de reconstrucción de muros, de edificación de puertas, de edificación de nuestras vidas o de la vida de los demás, de los nuestros. Es por eso que he decidido de desglosar este mensaje en 3 grandes grupos, en 3 grandes tiempos: el antes, el durante y el después de la reconstrucción. Comencemos con la primera parte, el primer tiempo. El primer tiempo es el antes. Y cuando me refiero al antes, me quiero referir a Nehemías. ¿Qué vio el Señor en Nehemías para escogerlo para tan especial labor? Era una labor increíblemente impresionante y que tenía un gran impacto para el pueblo de Dios. Cuando hablo de este antes, me voy a referir a estas características. Quiero enumerarles 3 características que el Señor vio en Nehemías para encargarlo de esta tarea. La primera característica es la sensibilidad. Nehemías era una persona al que le importaba lo mismo que le importaba a Dios. Me explico. Nehemías era un judío nacido en Babilonia, es decir, no conocía Jerusalén. Él sabía que su familia había estado en Jerusalén. Él tenía conocimiento de que sus antepasados estaban enterrados en Jerusalén. Pero su compasión fue suficiente como para decir: esta tarea necesita tomarse en serio. Alguien debe tomar las riendas de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y ese soy yo. Un hijo de Dios reacciona ante las necesidades de quienes lo rodean. Quiero invitarlos a que me acompañen a Nehemías 1:4, donde se hace evidente la sensibilidad y la compasión que son los motores que mueven a Nehemías a tomar esta decisión. Nehemías 1:4 dice: al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Por unos días. Cuando estudiamos esta palabra nos damos cuenta de que el tiempo que demoró Nehemías entre el momento en que existió la tristeza y el momento de accionar fueron 4 meses. 4 meses de pedirle a Dios confirmación. 4 meses de pedirle a Dios del cielo el respaldo para todas las variables que debían ser movidas para poner en acción este plan. Y es por eso que le pido a Dios un corazón que se quebrante ante las mismas situaciones en las que se quebranta el corazón de nuestro Señor. Que nos haga sensibles y que nos permita movernos de acuerdo a esa sensibilidad. No esa sensibilidad que te deja quieto, que dices: pobrecito, ojalá lo ayuden, pobrecito, ojalá alguien haga algo. Sino que si sientes esa inquietud, si sientes ese fuego del Espíritu Santo en tu vida, tomes la decisión de decir: hay que hacer algo y yo me ofrezco, Señor, yo voy. La segunda característica que el Señor vio en Nehemías es la confiabilidad. Era un hombre de buena reputación. Nehemías era un hombre de buen testimonio. El rey Artajerjes le confió su seguridad personal al nombrarlo copero. Y definitivamente Dios usa personas que sean dignas de confianza y que sean fieles. Quiero leer un pasaje que está en Lucas 6:10, del 10 al 12, que dice así: el que es honrado, o sea, digno de confianza y fiel, en lo poco también lo será en lo mucho. El que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Nehemías definitivamente era una persona confiable. Si el rey Artajerjes le confió su vida, le confió su integridad personal, entonces el Señor vio que si él desempeñaba bien un trabajo en las cosas temporales de la tierra, seguramente podría desempeñar bien una tarea con un impacto que sería eterno. Y eso es a lo que nos referimos en este momento cuando hablamos de una persona confiable, de una persona honrada que sepa administrar de buena forma las cosas terrenales, y Dios nos pondrá cada vez de más en más, en lo mucho. ¿Hasta qué punto quieres que Dios te bendiga? La elección es nuestra. Oremos para que Dios nos haga personas confiables y honradas. La tercera característica que el Señor vio en Nehemías fue la disposición, definitivamente. Fíjense que
en muchos ejemplos de la palabra, Dios escoge a personas que quizá a los ojos de los hombres no reúnen las condiciones, las habilidades técnicas para llevar a cabo esas labores. Cuando escogió a Moisés, Moisés lo primero que alegó es que no sabía hablar en público. Cuando escogió a Gedeón, Gedeón no creía que él mismo fuera un guerrero valiente. Y en este caso, Nehemías sí entendía que tenía el llamado, y aunque no tenía habilidades como constructor, dijo: Señor, yo voy y me ofrezco a reconstruir o a liderar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Quiero leer Nehemías capítulo 2, versículo 4. Cuando Nehemías siente la tristeza porque los muros estaban caídos y porque las puertas se habían quemado y no había pasado nada desde hacía mucho tiempo, él dice: hombre, Señor, yo voy. Y Señor, confírmame, ¿qué debo hacer? Y Nehemías comienza en sus habilidades administrativas, en sus habilidades organizacionales, comienza a planear y a sentir y a vivir el respaldo del Señor cuando Dios le da la sabiduría para saber qué necesitar de manera exacta. Y es cuando vemos que en Nehemías 2:4 el Señor ya le revela a su siervo que cuenta con el favor del rey y que puede manifestar su malestar, porque inquietar al rey con un malestar podía ser causa de una pena de muerte. Entonces el rey le pregunta a Nehemías, estoy leyendo Nehemías capítulo 2 versículo 4, ¿qué quieres que haga? Replicó el rey: encomendándome al Dios del cielo, le respondí: si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Qué dirías tú si el rey te pregunta qué quieres que haga por ti? ¿Lo tienes claro? ¿Has orado lo suficiente y tienes una relación tan sólida con el Señor para que el Señor te dé la sabiduría de escoger los recursos necesarios y exactos que necesitas para llevar a cabo una acción de alto impacto? Para llevar a cabo y poner en acción las visiones, los sueños y anhelos que Dios ha puesto en tu corazón, o quizás sean los sueños y anhelos de tu familia. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que el rey haga por ti? Dios quiere usarte como su siervo en tu hogar, en tu negocio, en tu iglesia. ¿Estás dispuesto a dejarte usar por Dios? Necesitamos estar dispuestos, tener y reunir esas tres características ante Dios: ser confiables, estar dispuestos y ser sensibles. Ahora me voy a referir al segundo tiempo, al durante. El durante de la construcción de los muros, de la reconstrucción de los muros de Judá. Sin duda alguna, el amor de Dios se hizo evidente al confirmarle a Nehemías lo que debía hacer, al facilitar los medios, al facilitar la seguridad para que él pudiera llegar hasta el lugar donde se iban a llevar las tareas. Sin embargo, esto no quiere decir que todo fue color de rosa. En el ejercicio de la reedificación de los muros, en el ejercicio de lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, cuando tomamos la decisión de poner en acción lo que Dios nos ha encomendado, no quiere decir que no vamos a encontrar obstáculos, que no vamos a encontrar oposición. En este caso se dieron y se comenzaron a dar desde que Nehemías hizo saber sus planes. Nehemías 2:10 nos hace saber cuál fue ese primer obstáculo que se asomó cuando ellos iban a comenzar a construir la torre, los muros. Nehemías 2:10 dice: pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. No solamente vamos a encontrar obstáculos u oposición de personas, también de circunstancias. El enemigo va a hacer 1000 piruetas para ponerle palos a las ruedas cuando una persona decide poner en acción los planes del Señor. Pero me llama mucho la atención la manera en que Nehemías responde a estas oposiciones. Nehemías 2:20 nos dice: yo le contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. La tenía clara. Tenía clara que contaba con el respaldo y la bendición del Dios Todopoderoso. Y aquí es donde se lleva a cabo el: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Quiero
referirme a ciertas circunstancias que quizás has experimentado tú como las he experimentado yo y que seguiremos experimentando quizá al momento de nosotros tomar la decisión de accionar en la voluntad del Señor, de accionar en lo que el Señor nos muestra y en lo que nos confirma que debemos, en la dirección que debemos caminar. El primero de estos aspectos es la fatiga. Fíjate que en Nehemías 4:10, en la primera parte, en la parte A, dice: por su parte la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen. Tengamos presente algo: el reposo también hace parte de la acción bien desarrollada. Descansa cuando debas, cuando tu cuerpo te pida, cuando tu mente te pida descansar. Y así evitarás tener un espíritu agotado y desalentado. Recobra fuerzas y trabaja con la alegría, con el entusiasmo que caracteriza a quienes desarrollamos o llevamos a cabo la voluntad del Señor. Fíjate que en el versículo 6 del mismo capítulo de Nehemías 4 dice: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. El pueblo trabaja con entusiasmo. Yo trabajo con entusiasmo cuando mi cuerpo logra recobrar fuerzas mediante un reposo adecuado. Tenemos que tener claro y ser conscientes de que el reposo también hace parte de una acción bien llevada. La segunda circunstancia que se nos puede presentar en medio de la acción, en medio de la ejecución, es la frustración. Nehemías 4:10, el mismo versículo, en la segunda parte, la parte B, dice: pues son muchos los escombros. Muchas veces nos entra la frustración y eso sucede la frustración muchas veces es una percepción mental. Y sucede más cuando te fijas en los escombros que en la acción que ya has logrado, que en los objetivos que ya has conquistado. Pero te quiero decirte algo: si ves que van surgiendo escombros, encárgate de limpiar los escombros. No los dejes ahí. Y que la obra se mantenga limpia de obstáculos visuales que te distraigan. En el versículo 14 del mismo capítulo 4 de Nehemías dice: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijas e hijos, por sus esposas y sus hogares. Ten presente la motivación que te llevó a tomar la decisión de accionar en lo que el Señor te mostró. Quiero crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque quiero ser un mejor sacerdote para mi familia. Quiero crecer en conocimiento porque quiero ascender en mi trabajo. Quiero mejorar en mi negocio. ¿Qué te motiva? Cuando sientas frustración, cuando te estés enfocando más en los escombros que en los objetivos logrados, recuerda qué te motiva: el amor del Señor, tu familia. Y eso te va a impregnar nuevas fuerzas, seguramente que sí. La tercera circunstancia es el fracaso. Nehemías 4:10, la parte C, dice: no vamos a poder reconstruir la muralla. Se estaban dando por vencidos porque estaban cansados, porque había mucho escombro. Cuando llega el desánimo, el desaliento, la sensación de fracaso, todo parece imposible. Dios se encargó y se encargará, ténganlo por seguro, de cada intento que el enemigo haga para obstaculizar el buen funcionamiento de la maquinaria. Refuerza tus puntos débiles, tal cual como nos los describe el versículo 13 del capítulo 4 de Nehemías. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Sé consciente de tus debilidades. Sé consciente de cuáles son los puntos que debes reforzar. Sé consciente de qué debes delegar. ¿Sí? Y así la sensación de fracaso se irá desvaneciendo y el enemigo no tendrá más que hacerse a un lado y verte desarrollar la labor a la que Dios te ha llamado. La cuarta circunstancia es el temor. El temor, ese temor que nos ha paralizado a muchos. Ese temor que a muchos nos ha alcanzado al inicio quizá de comenzar a accionar, al inicio o quizá en medio de la acción. Nehemías 4:11 nos dice: y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda.
En el versículo 12 dice: algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Esta es una de las armas más usadas por el enemigo, el temor. Sin embargo, digamos, el consejo que nos da el Señor a través de su palabra es que no subestimes a tu oponente, no desconozcas a tu oponente. El enemigo está aquí. Sabemos cuál es su estrategia: robar, matar y destruir. No hay que desconocerlo, no hay que descuidarnos. Hay que seguir trabajando, pero estando vigilantes. El versículo 15 dice: una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Cada uno siguió trabajando sabiendo cuáles eran las intenciones del enemigo, pero haciéndole saber al enemigo que sabían que ellos estaban enterados de sus intenciones y que iban a trabajar vigilantes, ¿sí? Y siempre con el respaldo del Señor. Este es el segundo tiempo al que me quería referir. Ahora viene el último, el después. El después de la reconstrucción, el después de lograr el objetivo inicial para el que el Dios te llamó. Nehemías, así como nosotros, a la hora de ponerse en acción experimentó obstáculos, experimentó oposición. Experimentaron sus trabajadores, las personas que estaban trabajando en medio de la obra, frustración, miedo, desaliento, cansancio. Pero el Señor le mostró a Nehemías tres alternativas, quizá, en medio de la acción. La primera era abandonar el proyecto, dejar de construir y dedicarse a discutir y a pelear con los enemigos que lo estaban atacando, o mantenerse en acción, vigilando y armados para la defensa. Nehemías y su pueblo optaron por la tercera. Y fue la manera en que Dios les mostró para concluir el proyecto. Nehemías 6:15 nos dice: la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Después de terminar la obra de reconstrucción de los muros, solo quedó espacio para glorificar al Señor por la confirmación, por su ayuda durante la reconstrucción y por la gloria que solamente Él merecía por el respaldo dado a su pueblo. A lo que voy es: no importa cuántas veces lo hayas intentado o por cuánto tiempo lo hayas aplazado, no importa cuánto miedo hayas sentido antes de iniciar o durante el proceso, no importa las veces que te hayas frustrado, que te hayas sentido derrotado o que te hayas sentido desanimado. Muévete en dirección a la luz que Dios te muestra, en obediencia a su voluntad, y que las acciones que emprendas sean tan retadoras que te des cuenta que sin la ayuda de Dios sería imposible, que te tiemblen las piernas a la hora de decidir accionar en la voluntad de Dios. Eso es una muestra fehaciente de que dependes enteramente de Dios, de su ayuda, de su respaldo, de la sabiduría que solamente Él puede darte. Cuando se cerró la última puerta de la ciudad, Nehemías dirigió el proceso de arrepentimiento del pueblo y de la oración. Luego enfocó su atención en el siguiente desafío, es decir, la reconstrucción de los muros, la reedificación de las puertas de Judá fue el detonante para unos próximos proyectos más importantes, que no serían de pronto tan físicos, sino más espirituales, que tendrían un impacto no tan temporal, sino más eterno. Se le da el protagonismo a Dios por toda la acción llevada a cabo. Esdras lee la ley, el pueblo confiesa sus pecados y el pueblo se compromete en obedecer la palabra de Dios, y las cosas comienzan a funcionar en el orden que agrada al Señor. Esa es la invitación que tengo para cada uno de nosotros, para ti y para mí, porque el primer ministrado con el desarrollo de este mensaje soy yo. Hay muchos planes que se han quedado en el tintero. Hay muchas acciones que se han comenzado y no se han terminado, han quedado a medias, y más saliendo de un año como el que acabamos de terminar. Hoy es hora de que le digas al Señor: Señor, ¿qué quieres que retome o qué quieres que inicie? Confirmar con el Señor a través de su palabra, en una relación íntima con nuestro Padre,
que Él te diga cuál es el camino que debes seguir, cuáles son las acciones, cuáles son las estrategias, las herramientas que necesitas para ponerlo en acción, pero que esta acción no sea solamente para impacto tuyo, sino para impacto de los tuyos, para que también glorifiques al Señor a través de los buenos resultados, para que las otras personas que vean el enemigo que quiso obstaculizarte se sienta humillado, pero quien ve en ti el accionar en la voluntad del Señor diga: yo quiero hacerlo como tú. Y tú le digas: no fui yo, es Dios quien está conmigo. Es Dios que me enseña por dónde caminar, es Dios que me enseña dónde accionar, dónde estar vigilante, dónde reforzar ánimos, dar a conocer el testimonio de lo que el Señor viene haciendo en tu vida y que seguramente seguirá haciendo. Nehemías 13:14 comienza a cerrar el libro con esta oración donde le dice al Señor: recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. Nehemías se enfocó en agradar a Dios con la acción que estaba llevando a cabo. Él no quería agradar a ningún rey, no quería agradar a ninguno de su pueblo, ni siquiera se quería vanagloriar él mismo. Él quería agradar al Señor, quería hacer feliz al Señor. A Nehemías lo hacía feliz lo que hacía feliz el corazón del Señor. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace llevar a cabo esa acción? Ojalá sea el Señor, ojalá sea agradar a Dios. Oro al Dios de nuestros cielos para que te impulse y te mueva para llevar a cabo su voluntad con el único fin de agradarlo a Él y de hacerlo feliz a Él. Doy gracias porque el Señor me permite llevar este mensaje a cada uno de ustedes, pero también doy gracias porque me lo muestra a mí, porque todos tenemos áreas que reconstruir, todos tenemos muros que reedificar, puertas que cerrar. Quiero cerrar con una oración. Quiero que cierres tus ojos y oremos al Señor con base en esta palabra que el Dios nos dejó. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, porque nos permites conocer tu voluntad, Señor. Porque tú siempre te encargas de hacer tu parte, Dios, y nos encomiendas la acción a nosotros, Señor. Incluso cuando nos dices que nos quedemos quietos, Señor, es una acción que llevamos a cabo. Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que seamos iluminados con tu sabiduría, Señor, para entender cuál es el camino que debemos tomar, Señor, para tener claras las estrategias, las herramientas, las armas que debemos usar, Señor, en la ejecución de la visión que tú nos has mostrado, Señor. Gracias por los sueños y anhelos que nos has revelado, Señor. Gracias por elegirnos, Señor, para ser tus siervos. Y te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos impulses a través de tu Espíritu Santo a llevar a cabo una acción bien desarrollada, Señor, y con el único objetivo de agradar a ti, Señor, agradarte a ti, de hacerte feliz, Señor. Te amamos, Señor, y alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Si eres nuevo en esta conexión, si por primera vez te conectas con nosotros o te has venido conectando en otras ocasiones y no has hecho una oración de fe, no has aceptado a Cristo en tu corazón, te invito a que lo hagas. Te invito a que en este momento tomes esa decisión en conocimiento, a conciencia, de corazón y con la mente clara, y que repitas conmigo esta oración, permitiéndole al Señor que sea tu Rey y tu Salvador. Si es así, te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por elegirme, Señor. Creo que Jesucristo es el Hijo del Señor, es el Hijo de Dios. Creo que dio su vida por mí para el perdón de mis pecados y creo que resucitó el tercer día, Señor. Creo que eres un Dios vivo, amado Dios. Hoy abro las puertas de mi corazón y te pido que entres en mi vida y que me hagas la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Te pido que camines conmigo, Señor, y que seas por siempre mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y te pido, Señor, que nunca sueltes mi mano. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo.
Amén y amén. Si acabas de hacer esta oración, te doy la bienvenida. Eres parte de la familia de Dios. Eres mi hermano, porque soy un hijo de Dios también. Y Dios dice en su palabra que nos hace coherederos con Cristo. Así que hoy hay fiesta en el cielo por todas esas personas que hoy decidieron entregarle su vida a Cristo Jesús.